Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte. Las noticias de los países hispanoamericanos aparecidas en los principales medios entre el lunes 11 y el viernes 15 de noviembre de 2024. Y como todas las semanas, comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. Argentina celebró el fin de semana pasado el Día de la Tradición y AP realizó una nota sobre la fiesta de los gauchos en San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, personajes a caballo que llenaron de historias a los países que integran el Cono Sur americano. Esta semana quedó confirmada la sentencia emitida en el 2022 contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, que la condena a 6 años de cárcel, y si bien la exmandataria aún puede apelar esta decisión, Deutsche Welle informó que el gobierno de Milei ya le suspendió el pago de su pensión. Usted es mi presidente favorito, fueron las palabras que esta semana le dedicó el mandatario argentino Javier Milei a Donald Trump, según informó Europa Press. Y CNN informó que ambos mandatarios se reunieron este jueves en Florida y Trump le dijo a Milei, "Make Argentina great again". Finalmente, esta semana varios medios confirmaron que Argentina se retira de las negociaciones sobre el cambio climático auspiciadas por las Naciones Unidas. Y CNN informó que Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de la ONU para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Como en Uruguay y Paraguay todo está tranquilo, subimos por los Andes directamente hasta Bolivia, donde esta semana el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasenteufel, confirmó que el expresidente Evo Morales está impedido de buscar una nueva reelección y lo desconoce como titular del movimiento al socialismo, como indicaron varios medios. Infobae, por su parte, comentó que ahora el presidente boliviano Luis Arce tiene que calmar a sus seguidores, que amenazan con tomar por la fuerza el local del movimiento al socialismo para restituir a Grover García, el presidente electo en la última asamblea reconocida por la autoridad electoral. En la costa del Pacífico, la agencia Xinhua y Prensa Latina informaron sobre unos incendios en la región chilena de Valparaíso y donde 300 hectáreas quedaron arrasadas por las llamas. Deutsche Welle, por su parte, informó que detuvieron a Manuel Monsalve, ex viceministro del Interior y actor clave en la lucha contra el crimen en el gobierno de Gabriel Boric, y que ahora enfrenta una acusación por abuso sexual. En Chile, nadie está por encima de la ley, dijo el presidente Boric al respecto de este escándalo que sacudió a su gobierno estas últimas semanas. En el Perú, la agencia Xinhua comentó que a la par de la cumbre APEC en Lima, la presidenta Dina Boluarte inauguró la APEC Ciudadana, una feria que promueve los productos de emprendedores locales. Mientras tanto, los medios cubrieron la llegada a Lima de los mandatarios de los países que integran esta alianza de economías del Asia-Pacífico, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Y el protagonismo se lo llevó la chiplomacia, la manera como la agencia Xinhua define el periplo del presidente chino Xi Jinping al Perú y luego a Brasil. Y bajo el lema de Chancay a Shanghai, medios como Deutsche Welle informaron que el jueves el presidente chino inauguró el puerto de Chancay en el Perú, el más grande del Pacífico Sur. En otros temas, Radio Canadá dedicó una nota especial esta semana sobre el veredicto que este 25 de octubre último emitió una corte de la región amazónica de Loreto, en el Perú, que reconoce que el río Marañón y sus afluentes son seres vivos y sujetos de derechos. E Infobae contó que esta semana detuvieron a un ciudadano coreano con 320 tarántulas, 110 ciempiés y 9 hormigas bala escondidas, pegadas con bolsitas de plástico a su cuerpo. El medio explicó que durante la temporada navideña aumenta el tráfico de especies exóticas. En Ecuador, Prensa Latina comenzó la semana informando que el Frente Unitario de Trabajadores convocó a una huelga general para el 21 de este mes. Varios medios informaron sobre la violencia que se vivió en la cárcel más grande de Ecuador, ubicada en Guayaquil, y que esta semana acabó con la vida de 15 internos.
Varios medios también informaron que el Ministerio de Trabajo ecuatoriano suspendió a la vicepresidenta Verónica Abad sin goce de sueldo. Y esta misma semana, la Asamblea Nacional Ecuatoriana no reconoció el anuncio ministerial y, en cambio, citó a la ministra Ivonne Núñez para que explique sus motivos al Pleno Legislativo. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa no quiere cederle su cargo a la vicepresidenta Verónica Abad, mientras compite por la reelección presidencial que se celebrará el 25 de febrero del 2025, como explicaron varios medios. Finalmente, Deutsche Welle informó que esta semana ningún mandatario americano asistió a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana en Ecuador, donde el rey de España, Felipe VI, estuvo acompañado por el presidente de Portugal y el jefe de gobierno de Andorra. Y llegamos al norte amazónico, donde la agencia Xinhua informó esta semana que Venezuela se encuentra en una frenética extracción de hidrocarburo con un ritmo de producción superior a los 900.000 barriles al día, el más alto de este año. Europa Press, por su parte, informó que el embajador venezolano en Brasil, Manuel Badel, regresará a su oficina consular en Brasilia y que, ante la crisis diplomática entre ambos países, el canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo: «Reconocemos estados y no gobiernos». Finalmente, CNN dijo que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron la muerte de un opositor en una cárcel venezolana. CNN también indicó que son más de 1.600 personas detenidas luego de las últimas elecciones del 28 de julio. Sobre Colombia, Reuters calificó como lento al proceso de entrega de tierras que viene realizando el gobierno colombiano luego de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Varios medios informaron que el gobierno de Colombia declaró estado de emergencia en todo el país esta semana como consecuencia de las lluvias que incluso generaron inundaciones mayores en la capital, Bogotá. Europa Press dijo que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional realizó una excepción en el desarrollo de su paro armado y abrió un corredor humanitario en la región del Chocó para que el gobierno colombiano envíe ayuda a las personas afectadas por las lluvias. Europa Press también informó que el ex canciller colombiano Álvaro Leiva quedó inhabilitado por la Procuraduría de su país por 10 años ante un supuesto caso de corrupción que el presidente Gustavo Petro calificó como una gran injusticia. Y para terminar, Deutsche Welle informó que el Congreso de Colombia finalmente aprobó la ley que prohíbe el matrimonio infantil en este país. Y llegamos a Centroamérica y el Caribe, donde en Panamá el presidente José Raúl Mulino anunció personalmente este jueves a los medios las multas de $1,000 a $5,000 a las que se harán acreedores todos aquellos que crucen de manera irregular la frontera de este país, sobre todo a través de la selva del Darién. En Cuba, los apagones siguen afectando al 44% de esta isla caribeña, donde el sistema energético sigue en crisis, según explicó esta semana Infobae. En República Dominicana, el lunes, el presidente Luis Abinader dijo que deberían declarar terroristas a los pandilleros que dispararon contra el avión de pasajeros que intentaba aterrizar en Haití y que tuvo que aterrizar de emergencia en un aeropuerto dominicano, como informaron varios medios. CNN, por su parte, informó que los médicos en República Dominicana irán a huelga por 4 días porque mientras el gremio de trabajadores de la salud exige mejoras salariales del 70%, el gobierno de Luis Abinader les ha ofrecido tan solo 10% en aumentos. En Nicaragua, las autoridades detuvieron a un periodista por informar sobre el alza de precios en el país, según informó Deutsche Welle. Por su parte, esta semana, el presidente nicaragüense Daniel Ortega expulsó hacia Guatemala al presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Carlos Herrera, a quien acusó de haber apoyado a la oposición en las protestas del 2018. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro sostuvo reuniones esta semana con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Li Hongchong. Prensa Latina explicó que ambos países están avanzando seriamente en la firma de un tratado de libre comercio y están revisando temas comunes en las áreas de educación, agricultura y energía.
En El Salvador, dos organizaciones humanitarias citadas por Deutsche Welle pidieron esta semana a la Fiscalía que investigue a los congresistas que les impiden ejercer el derecho de visita a los familiares de las personas detenidas en las cárceles del país. Deutsche Welle también informó que continúa en El Salvador el juicio contra 11 personas responsabilizadas por el asesinato de 7 jesuitas en 1989. Uno de los enjuiciados, según Deutsche Welle, es el expresidente Alfredo Cristiani. Y la misma Deutsche Welle informó que el jueves la Fiscalía salvadoreña pidió la orden de captura contra el expresidente Alfredo Cristiani, que sigue sin presentarse ante las autoridades. Y llegamos al norte. Sobre México, la agencia AP dedicó un extenso análisis de las diferencias entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora que Donald Trump asumirá la presidencia estadounidense el próximo año. La agencia AP considera que López Obrador mostró dotes negociadoras ante Trump y que Claudia Sheinbaum es más ideológica en su nota titulada Segundo Round de Trump versus México. La agencia Xinhua, por su parte, indicó en la semana que el gobierno mexicano inició una estrategia de preparación para defender los derechos de los ciudadanos mexicanos ante los posibles ataques y persecuciones que reciban bajo el gobierno de Donald Trump. Finalmente, Prensa Latina informó que la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto esta semana por el cual queda establecida en México la igualdad en todos los derechos entre hombres y mujeres, como por ejemplo la equidad salarial. En Estados Unidos, Donald Trump designó a Marco Rubio como el futuro secretario de Estado y medios como Infobae resaltaron que Rubio, reconocido por su firme oposición a regímenes como el cubano, nicaragüense y venezolano, es la primera persona con raíces latinas en este cargo. En Canadá, diversos medios mencionaron que esta semana el primer ministro Justin Trudeau partió hacia Lima, Perú, para asistir a la cumbre de la APEC. Diversos medios mencionaron que luego el primer ministro Trudeau viajará a Brasil, donde coincidirá con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, así como el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping. Y finalizamos con el dato de la semana. Esta semana la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó su último informe y registró avances en el combate contra la pobreza en la región. El porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza en 2023 fue del 27,3%, una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior, según el informe de CEPAL. El mismo informe indica que la tasa de pobreza extrema alcanzó un 10,6% en la región latinoamericana, una proporción inferior a la de 2022 en 0,5 puntos porcentuales. El informe también dice que el 10% de las personas con mayores ingresos concentra el 66% de la riqueza total y el 1% más rico latinoamericano posee el 33% de la riqueza. Bueno amigos, esto fue de sur a norte, desde el oeste de la isla de Montreal. Les deseamos un maravilloso fin de semana y nos despedimos. Hasta la próxima.